Esta es una cuenta anónima porque no quiero que la gente que sigue mi cuenta principal se entere de esto, al menos por ahora. Primero, algo de contexto. Tanto mi esposo como yo trabajamos en una pequeña empresa de RMG. Ambos fuimos recomendados a través de un pariente mío. Yo he estado trabajando aquí por unos 6 años, mi esposo por unos 7. Durante el tiempo de trabajo, nuestro jefe traía ocasionalmente a su hija, quien en ese entonces era una adolescente, tendría unos 15 años cuando la conocimos, para que interactuara con los empleados y viera cómo funcionaba todo. Avanzando rápido hasta enero de este año, el jefe la presentó oficialmente, informándonos que ella se encargaría de una buena parte de su labor, supervisando varias cosas. Al principio nos mostrábamos un poco reacios, considerando lo joven que era, cumplió 20 este año, pero resultó que no estaba tomando el control total, sino aprendiendo a manejar el negocio mientras el jefe gestionaba otros asuntos. Además, ella misma mostró mucho entusiasmo y buscaba cooperar y recibir consejos. Organizaba juntas para discutir temas y casi siempre era la última en irse de la oficina. En ese sentido, su llegada fue un buen desarrollo. El problema empezó unos meses después de que ella comenzara en forma oficial. De vez en cuando organizaba eventos en la oficina para mejorar el ambiente, algo que nunca ocurría con el jefe anterior por falta de tiempo. Todos hablábamos de lo amable que era, así que no me pareció extraño que mi esposo también la elogiara. Decía que era impresionante que fuera tan joven pero tan madura, que traía un aire fresco a la oficina, que todos se sentían muy motivados. Con el tiempo, mirando en retrospectiva, creo que así empezó a hablar de ella de manera recurrente. De repente, en casa, cada tanto, mi esposo comenzaba a alabarla, resaltando su madurez, diciendo que era muy comprensiva y que a su edad nosotros no éramos así. Al principio no le di demasiada importancia, hasta que en una ocasión, cuando yo bromeé con que estaba bien si él era algo inmaduro a veces, me dijo algo como: bueno, tú también lo eras, a diferencia de ella. Fue la primera vez que me sentí incómoda, como si él realmente me comparara con ella. Sin embargo, traté de no pensarlo demasiado. Con el tiempo, esto avanzó de hablar de su madurez a hablar de su apariencia. Decía cómo se veía bien incluso estando tan ocupada con estudios y trabajo, y llegó a comentar, cito textual, que estaba más dotada que otras chicas. Una vez, por inseguridad, le pregunté si creía que ella era más atractiva que yo, y su respuesta fue algo como: por supuesto que tú me atraes, pero objetivamente, sin considerar mi atracción hacia ti, ella es más bonita. Eso me perturbó bastante y terminamos discutiendo, al punto de prohibirle que me hablara de ella si no era algo estrictamente laboral. Otro detalle fue que comenzó a aceptar más trabajo y a hacer horas extra. Yo pensaba que era para ganar dinero adicional, pero luego me enteré de que lo hacía simplemente porque sabía que ella también se iba tarde, normalmente después de que casi todos habían salido de la oficina. Avanzando hasta hace pocos días, en un fin de semana que mi esposo salió con sus amigos, decidí usar su computadora porque la mía estaba en reparaciones. Generalmente no usamos los dispositivos del otro, pero tampoco nos lo prohibimos. Puse unos videos en reproducción automática mientras hacía otras cosas y, al abrir las carpetas, noté en la barra de acceso rápido a la izquierda una carpeta con el nombre de la hija de nuestro jefe. Sentí curiosidad y la abrí. Fue entonces que casi no pude creer lo que veía. Había más de 1000 fotografías de ella, capturas de Instagram y de otras aplicaciones, y una enorme cantidad de fotos tomadas sin su consentimiento, aparentemente con cámara oculta o con su propio teléfono en la oficina. Algunas eran de ella simplemente sentada o trabajando, pero otras eran desde ángulos altos para mostrar su escote, e incluso fotos desde abajo de la mesa, aunque no mostraban mayor cosa. Ver todo eso me perturbó muchísimo. Me costaba creer que mi esposo, a quien siempre consideré la persona más dulce durante los 6 años de matrimonio, pudiera hacer algo así. No sabía si sentir asco, tristeza o enojo. Pero se puso peor. Utilicé la búsqueda para ver si había más archivos con su nombre y encontré una carpeta oculta en varias subcarpetas. Estaba llena de ediciones fotográficas de ella. Algunas eran solo de ella, otras la incluían a él mismo o a otros compañeros de la oficina y, en general, muchas resultaban desagradables e inquietantes. Borré el historial de búsqueda para no dejar rastro de que había visto todo eso, aunque dudaba que él se diera cuenta porque no es muy experto en tecnología. Tomé fotos de algunas de esas imágenes como prueba y dejé la computadora como estaba. Me sentía furiosa, pero no quería que lo supiera aún, así que esa noche actué con normalidad. Al día siguiente llamé a mi prima, que está embarazada y cuyo esposo está fuera,
y le pregunté si necesitaba ayuda para así quedarme en su casa y alejarme de mi esposo unos días. En los últimos 4 días, he estado viviendo con ella. Me siento asqueada y confundida, como si me hubieran engañado, aunque sé que no hubo nada físico con la hija del jefe. Es como si no pudiera explicarlo bien. Además, siento desagrado de que mi esposo sea ese tipo de persona. Ni siquiera quiero hablar de ello con mis amigos o mi familia por vergüenza. Intenté decírselo a mi prima, pero me dio demasiada pena. Sé que no puedo quedarme ahí para siempre y tendré que volver, pero tampoco puedo simplemente fingir que no vi nada. Así que pensé que lo mejor era pedir consejo de manera anónima. Actualización. Pasaron muchas cosas en el transcurso de unas pocas horas. Yo planeaba esperar unos días para tranquilizarme, pero algunos de los comentarios que recibí me hicieron pensar en la posibilidad de que mi esposo notara algo y borrara todo, o que hiciera algo negativo, o que, en el peor de los casos, encontrara mi publicación y lo relacionara todo. Por eso, junto con 2 amigas mías, decidimos ir a casa alrededor de las 4 de la tarde, sabiendo que teníamos un par de horas para actuar antes de que él regresara. Copié todo lo que había en las 2 carpetas a una memoria USB y grabé un video que mostraba que todo provenía de su computadora, en caso de que lo necesitara. Después, como me sugirieron, busqué mi propio nombre en el equipo. No encontré nada raro, solo fotos comunes. Luego buscamos los nombres de otras compañeras, y resultó que había fotos de 4 más, todas mujeres, aunque no tantas como de la hija del jefe. Entre capturas bajadas de la red, fotos incómodas tomadas en la oficina y algunas ediciones extrañas, todo estaba oculto bajo varias capas de carpetas. También notamos que algunos archivos tenían nombres que parecían de WhatsApp, con formato de IMG y código, lo cual indicaba que posiblemente fueran enviados por otros. Eso me puso tan ansiosa que hice algo un poco arriesgado. Decidí quedarme con mis amigas hasta que él volviera para confrontarlo directamente. Ellas encontraron que él tenía sesión iniciada en Facebook en su computadora, pero no lo revisamos porque él estaba a punto de llegar. Cuando llegó, se mostró sorprendido de vernos, pero no sospechó al principio. Le pedí que se sentara y creo que fue en ese momento cuando vio la laptop en el sofá y preguntó qué pasaba. Le dije que había visto ciertas cosas de la hija del jefe y quería una explicación. Él empezó a fingir enojo, pero de inmediato cambió de postura. Le comenté que quería escuchar su versión antes de tomar una decisión y me pidió hablar a solas, sin mis amigas. Ellas no estaban muy de acuerdo, pero yo les dije que si escuchaban algún problema, mandaran los archivos al jefe. Eso fue un farol mío que no había planeado antes, pero que usé para advertirle de que tenía copias de todo. Él me aseguró que no haría nada violento y me preguntó exactamente qué quería saber, dándome la impresión de que estaba tratando de ganar tiempo o descubrir cuánto sabía yo. Le dije que había visto las fotos, las tomas ocultas y también las ediciones. Me pidió que no me enojara y que lo escuchara. Dijo que había notado que sentía cada vez más atracción hacia ella y que le costaba manejar esas emociones, así que hacía ese tipo de cosas para desahogarse sin dañar a nadie directamente. Después le pedí ver su WhatsApp y su rostro cambió por completo. Al principio dijo que no lo usaba, pero yo insistí en que sabía que si estaba instalado, fingí que lo había visto en su historial de Google Play. Finalmente lo encontró, oculto en una carpeta que no aparecía en la pantalla principal, sino en otra página de su teléfono. Al abrirlo, encontré un grupo en el que estaban él y 3 compañeros de su mismo equipo. Había muchas imágenes y mensajes hablando de esta chica, con fotografías tomadas casi a escondidas, algunas de ellas minutos antes de que mi esposo me entregara el teléfono ese mismo día. El chat estaba lleno de comentarios en otro idioma, Bangla, que describían fantasías extremas y deplorables sobre lo que supuestamente querrían hacerle, como si fuera una especie de revancha contra su padre. Al desplazarme más en la conversación, se volvía cada vez más desagradable. No entraré en detalles, pero era un contenido muy ofensivo en el que imaginaban situaciones no consentidas y otras cosas muy elaboradas. Apenas podía procesar lo que veía. Mientras tanto, mi esposo no paraba de disculparse, diciendo que me amaba y que todo era, según él, una forma inofensiva de fantasear para no hacer nada en la realidad. Yo solo lo escuchaba a medias. Activé la grabación de pantalla y fui desplazándome por toda la conversación, que parecía larga. Grabé lo que pude y luego revisé la galería del chat, donde había muchísimas fotos, capturas de pantallas, imágenes editadas y demás. Envié todo a mi teléfono para guardarlo como prueba. Él seguía pidiéndome perdón, diciendo que no arruinara nuestras vidas y carreras,
y reiterando que en realidad no le habían hecho daño a nadie. Le dije que me sentía traicionada y asqueada, y que si la chica llegaba a enterarse, claro que se iba a lastimar. Él me rogó que no se lo dijera a ella. Pasamos un rato los dos llorando por motivos diferentes, pero él no dejaba de insistir en que no era tan grave y que nada había pasado físicamente, que solo era algo de mensajería y punto. Varias veces mis amigas se asomaron para verificar que todo estuviera en calma, sin intervenir directamente. Cuando me sentí más tranquila, le dije que no pensaba seguir con él y que quería el divorcio. Entre sus súplicas, me pedía que no lo destruyera, que no lo contara y que no lo denunciara al jefe. Yo respondí que aún no sabía qué iba a hacer y que estaba pensando en ello, pero que por ahora le exigía que no borrara las conversaciones de WhatsApp ni alertara a los demás, pues de lo contrario le mandaría todo al jefe. Mi idea es hablar primero con la hija del jefe y luego decidir, junto con ella, cómo contarle al padre. Aunque habrá que esperar para eso. Así quedó. Él se quedó suplicando y yo me fui con mis amigas y la laptop. Temo que les avise a sus compañeros, pero incluso si lo hiciera, el video grabado en el teléfono captura sus nombres y números, además de todo lo que dijeron. Sé que la policía rara vez toma acciones en casos donde no hubo algo físico, a menos que la chica se involucre y presente quejas. Así que mi plan es mostrarle todo a ella y dejar que decida qué hacer a nivel legal. Ojalá hubiera esperado a consultar primero con un abogado para manejar esto de manera más estratégica, pero en ese momento el miedo y mis emociones me dominaron. Él parecía derrotado, pero después de ver todo lo que ocultaba, ya no sé ni qué pensar de él. Veremos cómo evoluciona todo. Seguramente esto termine en divorcio y con él perdiendo su trabajo. Cuando nos íbamos, él lloraba y suplicaba perdón, diciendo que fue un error y que en realidad nunca pasó nada, pero después de leer lo que escribía en esos chats se me hace imposible tenerle compasión. Mis amigas me recordaron que sus actos no son algo que yo deba perdonar en este momento. Mi mente sigue hecha un caos. Me cuesta procesarlo todo. Si algo de esto se lee inconexo, es porque así siento mi cabeza ahora. Para aclarar algunos detalles, cuando dije que él no es tan experto en tecnología, me refería a que no suele encriptar carpetas o usar contraseñas especiales, aunque sí sabe usar programas de diseño como Photoshop e Illustrator, pues eso se ocupa en nuestro trabajo en la empresa de RMG. Además, cuando mencioné cámara oculta, en realidad la mayoría de las fotos eran tomadas con teléfonos, tanto el del como, al parecer, el de otras personas. Otro punto. Ella no es menor de edad, tiene 20, pero sigue siendo muy joven y él la conoció cuando tenía 15. También estuve dudando a quién contarle todo esto. Al final, me parece justo decírselo a ella, pues es la persona afectada. Finalmente, estoy un poco preocupada por mi trabajo porque los dos fuimos recomendados por un pariente, y ahora me convertiré en la exesposa del tipo que la hostigaba. Sin embargo, creo que hago lo correcto. Respecto al divorcio, me da miedo, pero afortunadamente no tenemos grandes bienes conjuntos, así que espero poder manejarlo con un abogado, sobre todo ahora que las cosas van a explotar. Estoy quedándome con una amiga mientras busco un departamento, y prefiero no irme a casa de mis padres porque tengo el presentimiento de que sería peor cuando se enteren de todo. Actualización final. Creo que esta será la única actualización. Algunas personas querían seguir la historia, pero necesitaba tiempo para mí misma y para ver cómo se desenvolvía todo. Tal como mencioné, decidí contactar a la hija del jefe. Le mostré toda la información que tenía y le expliqué que, si necesitaba el equipo, la laptop, también se lo podría entregar. Al principio se mostró muy impactada, pero luego dijo que lamentablemente estaba acostumbrada a estas cosas y se recompuso. Me pidió ayuda para revisar los archivos, capturas de pantalla y grabaciones, pues prefería no mirar ella misma los detalles, y acepté. Estuvimos en un lugar cercano, tomando nota de todo para redactar algo similar a un informe interno, como si fuera una carpeta de recursos humanos. Le detallé los aspectos principales de los mensajes, las capturas de pantalla, las imágenes editadas y las fotos incómodas. Ella me aseguró que yo no enfrentaría repercusiones y que hablaría con su padre a su debido tiempo. También me preguntó si estaría dispuesta a ir a la policía si fuese necesario, y le contesté que sí. Al final, dijo que en su experiencia en nuestra región era poco probable que obtuviera un castigo fuerte, quizás solo unos días con problemas legales, pero que de todas formas llevaría esto a la policía para que quedara constancia y, si en el futuro intentaban algo, esa evidencia serviría en su contra. En cuanto a sus empleos, les permitiría permanecer un poco más mientras se gestionaban los papeles y luego los despediría sin ninguna referencia ni constancia de experiencia. Así,
Cualquier empleador futuro que llame a verificar, vería el reporte de recursos humanos con los detalles de lo que hicieron. Después de eso fui a ver a un abogado, le mostré lo que tenía y me explicó que el proceso de divorcio sería relativamente sencillo, dado que no compartimos muchos bienes. Me dijo que, por la información que reuní, la separación debería inclinarse a mi favor. Mi esposo trató de llamarme y escribirme varias veces para ver si yo lo perdonaría, pero lo bloqueé de todas partes. Ahí empezó lo complicado con mis familiares. Comenzaron a llegar llamadas y mensajes, la mayoría diciendo que no exagerara, que esas cosas suceden y no debería romper mi matrimonio por ello. Descubrí que mi esposo le contó a mi madre y a otras personas, incluyendo a sus padres, una versión muy reducida de la historia, que yo estaba celosa porque él mostró cierto interés en la hija del jefe, pero supuestamente nunca quiso actuar en la realidad. Eso hizo que casi toda mi familia, excepto su madre, se pusiera de su lado. Su madre, en cambio, me llamó y me pidió disculpas, diciendo que le avergonzaba lo que su hijo había hecho. Mi propia madre me dijo que no era para tanto y que yo debería perdonarlo, que no llegó a hacer nada físico y que un matrimonio no puede romperse por esto. No fue sorpresa, porque mi familia ha pasado antes que una tía se enteró de una infidelidad y le insistieron en que lo dejara pasar para mantener la paz familiar. Mi madre y yo terminamos discutiendo y la conversación fue bastante tensa. Ella está preocupada por lo que dirán todos si me divorcio a esta edad. Tengo 29, pero parece un gran problema para ellos. Por su lado, otros familiares se han mantenido al margen o me han invitado a arreglarlo. En contraste, los padres de mi esposo se pusieron firmes en que su hijo es el responsable y me respaldaron, diciendo que lo sentían y que estaban avergonzados. Ayer llamaron a mi esposo y a su equipo a la oficina del jefe, y había presencia policial. No sé exactamente lo que ocurrió, pero estuvieron reunidos varias horas y al final salieron todos con mala cara, incluido mi esposo. Da la impresión de que ella cumplió lo que dijo, los despidió. No sé los detalles ni pienso preguntarlos. En cuanto a mí, ha sido difícil. En medio de la tormenta, uno tiene coraje, pero en los momentos de calma es cuando los recuerdos y los sentimientos me abruman. Aún así, conservaré mi trabajo, lo cual es muy importante, y en cuanto a la familia, el ambiente se tornó peor desde que él fue despedido. Ahora vivo con una amiga mientras busco un lugar pequeño para mí. Sospecho que él regresará a casa de sus padres, quienes no están muy contentos con él. Nuestro departamento lo pagábamos entre los dos, así que no creo que él pueda mantenerse ahí sin empleo. Dudo que haga más actualizaciones, pues no veo mucho más que agregar. Ha sido un verdadero desastre, pero agradezco el apoyo y los consejos que mucha gente me dio, en especial porque me ayudaron a reaccionar. Quizá no pensé todo con claridad, pero hice lo que creí necesario. Si me salté algún detalle y alguien tiene preguntas, responderé lo que pueda, pero creo que esto sería todo. Información adicional de la autora. No se trataba solo de unas cuantas fotos de ella, sino de más de 1000. Unas 300 eran de sus redes sociales y el resto fotos a escondidas. También había muchas ediciones degradantes. Además, había montones de comentarios e historias que la tomaban como objetivo, pese a que mi esposo la conocía desde que tenía 15 años. Respecto a arruinar futuros empleos de él, en realidad sucedería de todas maneras. Incluso si no hubiera un reporte oficial, cualquier empresa futura llamaría para verificar su historial. Para no perjudicarlo, tendría que no haber mencionado nada a la hija del jefe, y eso no me parecía correcto. Tampoco me protegen en nada sus mentiras, pues él dijo a mi familia que yo solo estaba celosa. Su vida no se arruina solo por mi culpa, sino por sus propias acciones. Si de verdad le importaba protegerme de la vergüenza, no habría recurrido a decir que yo tenía celos sin motivo. Él puede recibir ayuda de su familia si la necesita, pero yo no puedo quedarme con alguien que hace fantasías agresivas hacia otra persona. Tampoco creo que sea un error mínimo. Además, todo salió a la luz ante la familia porque él mismo involucró a mis padres y distorsionó los hechos. Su familia, al menos, sí reconoció el problema y se disculpó conmigo, así que asumo que ellos lo apoyarán en su recuperación si es que él decide cambiar. Pero yo no tengo vuelta atrás. Si había alguna mínima oportunidad de arreglarlo, la perdió por las mentiras que difundió. Eso es todo.